Belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Monday Green los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Nuestra manera de entender el mundo cambia a lo largo de nuestra vida. La cultura nos enseña a mirar y también nos cambia radicalmente. En CaixaForum queremos estar a tu lado en cada momento. A través de la cultura y la ciencia queremos ayudarte a entender el mundo en el que vivimos y también a cuestionarlo. Descubre con nosotros la nueva temporada 2023-2024. Crecemos en la cultura. CaixaForum, Fundación La Caixa. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Segunda parte de este consultorio de bolsa hoy jueves, con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Consultas al 91-533-1851, 91-533-1851, el WhatsApp 609-224-716, consultas de texto de audio, y nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio, que les recuerdo que se pueden suscribir también, ahí viendo en directo el consultorio, los gráficos que está analizando Samuel esta mañana, y en el chat pues nos dejan su consulta. Teníamos varias pendientes. Samuel, 4 españolas, Duro Felguera, Audax, Acciona Renovable, Endesa, dime rápidamente qué has visto, y hablaré un poquito de estas dos compañías americanas que debutaban en bolsa esta semana, Instacart y Clavillo. Ya sé que desde el punto de vista técnico poco hay que rascar, porque con un gráfico de 2 días o de un día pues no vas a poder decirnos mucho, pero no sé si hablando del sector o hablando de algo que nos puedas compartir, por si hay algún oyente que le ponga el ojillo a estas empresas y diga a ver si son interesantes y sacamos algo. Pues bueno, lo que podemos comentar lo primero, por ejemplo, en el caso de Instacart, es una compañía de reparto a domicilio, especializada más en el sector de la alimentación, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es una compañía que entra en un sector que ya está bastante saturado, ¿no? Todos conocemos montones de empresas que hacen repartos a domicilio, cada vez tenemos más compañías que se dedican, digamos, a este sector, y estamos viendo que realmente, pues bueno, es muy difícil que se obtenga pues una gran rentabilidad, ¿no? Este tipo de empresas. Por tanto, lo considero un mercado muy saturado, que ya está muy saturado, que hay una grandísima competencia. Además, es un sector en el que o eres el mejor o no eres rentable, ¿de acuerdo? Entonces, lo hace muy, muy difícil. Su salida a bolsa, pues, en principio parecía que la primera sesión ha sido muy positiva, después, pues bueno, la segunda sesión ha tenido ahí esas caídas, y además creo que la salida a bolsa, después de aumentar esos rangos de salida al bolsa, creo que han sido excesivos, ¿no? Por tanto, yo creo que como en la gran mayoría de las OPVs, la compañía seguirá perdiendo valor de cotización en las próximas sesiones. Creo que todavía hay que analizarla, creo que todavía hay que darle tiempo para realmente ver cuál es su desempeño, pero vamos, creo que estamos hablando de un sector que ya está saturado y que tampoco se puede esperar grandes cosas, ¿no? Tendrá sus grandes oportunidades de entrada, como todas las acciones, pero no creo que ahora mismo haya que pensar en este tipo de compañías. Luego ya como proyecto sí me parece mucho más interesante el proyecto de Clavillo. También salida a bolsa, desde la parte técnica obviamente no podemos decir nada, parece que también ha debutado de forma positiva, era una de las grandes también compañías esperadas, las grandes OPVs esperadas para este año, y sobre todo me interesa por el sector en el que trabaja, ¿no? Trabaja en el sector de la gestión de datos, del almacenamiento de datos, ¿de acuerdo? Y de interpretar o interpretación de todos esos datos desde el punto de vista del marketing. ¿Okay? Por tanto, es un sector que cada vez está más en auge, donde cada vez muchísima gente intenta posicionarse en Internet para tener alcance sobre los usuarios, ¿no?
y es un sector tremendamente dinámico. Por tanto, las soluciones que presenta Clavillo dentro de la gestión de datos, dentro incluso también hablan de inteligencia artificial aplicada a esos datos para luego utilizarlos dentro de sistemas de marketing o publicidad en general, pues me parece muy muy interesante como proyecto. Ahora bien, técnicamente ocurre lo mismo que con Instacart, ¿no? Creo que hay se ha dado una sobrevaloración de esa salida a bolsa, y yo lo que espero es que en principio las primeras sesiones, las primeras semanas, pues vaya cayendo, aunque seguramente se generarán algunas buenas oportunidades de invertir. Como proyecto me gusta más Clavillo que Instacart, personalmente. Y las españolas, algo rapidito sobre Duro Felguera, Audax, Acciona, sí. Endesa. Sí. Vale, comenzamos con Duro Felguera, de acuerdo, que se sitúa en estos momentos muy cercano a una zona de soporte que lleva testeando ya durante bastantes sesiones, ¿no? Esa zona de los 0,64, y parece que de momento pues mantiene la tendencia bajista de corto plazo, ¿no? Vamos a ver si hay alguna reacción positiva en esa zona de los 0,64, de los 0,6420, que para mí es el nivel de soporte clave. Y luego, pues bueno, por niveles de resistencia importantes, creo que tuvimos una buena zona de resistencia en esos 0,7135 aproximadamente, y luego el siguiente, pues inmediatamente después lo encontramos en el 0,74. Por tanto, es bastante complejo. Hasta que no superara esa zona de los 0,74, pues yo no le vería posibilidades de subidas hasta el 1,02. Aún así es un título difícil de operar, difícil de trabajar, que lleva pues bueno metido en una tendencia bajista con máximos decrecientes ya desde principios de 2021, y algo complicado. Veremos a ver qué es lo que sigue ocurriendo, pero ahora mismo no es un valor que yo tuviera en cuenta. Luego tenemos, por otro lado, Audax Renovables, que parece que lo está haciendo mejor, se está acercando mucho a las zonas de resistencia más relevantes, en la zona del 1,41, y por tanto ese nivel de resistencia es el más importante en este momento. Sí es cierto que mantiene cierta lateralidad en las últimas semanas, que no está haciendo grandes cosas, ¿no? Parece que se está perdiendo un poco el interés en esta compañía, pero bueno, yo me fijaría mucho en esa zona del 1,4164, 1,42 aproximadamente. Y luego su referencia en soporte más importante que tenemos es la zona del 1,01, 1,02. Por tanto, esas son las dos referencias que tenemos que prestar atención. Obviamente, si rompe y consigue subir por encima del 1,42, sería una muy buena oportunidad de entrada en largo. Y luego, tercera, nos vamos a Acciona Energías Renovables, Acciona Renovables. Y luego Endesa. En el caso de Acciona no me está gustando nada lo que está haciendo. Vemos una tendencia bajista tremendamente profunda, seguimos todavía haciendo máximos y mínimos decrecientes, y hay dos referencias que son las que tenemos que prestar atención. El último máximo decreciente, que fue la zona de los 28,17, y su último soporte, que parece que ya ha intentado, digamos, rebotar en esa zona, en los 25,15 euros aproximadamente. Esas van a ser las dos zonas más importantes. Si consigue recuperarse por encima de los 28,17, 28,50, entonces ya sí podríamos hablar de un potencial giro de esa tendencia bajista en la que nos encontramos. Pero hasta entonces, la tendencia en Acciona en renovables sigue siendo totalmente bajista. Y luego, por último, en el caso de Endesa, Endesa lo hizo muy bien, de hecho ha habido oportunidades interesantes en zonas de los 18 o incluso la ruptura de la última resistencia de esas correcciones por encima de los 19,43, pero ahora mismo en este momento se encuentra ya una zona de sobrecompra importante, ¿okay? Además está generando patrones ya de giro bajista, por tanto creo que ahora mismo Endesa hay que estar tranquilos. Si el oyente o quien no haya preguntado pues está metido en el título, hay que vigilar muy de cerca los 19,43, que es el soporte más importante que vamos a tener ahora, y luego por la parte superior tenemos el gap de la caída que generó desde los máximos, que posiblemente yo creo que Endesa intentará cubrirlo tarde o temprano, pero antes de hacerlo creo que primero hará una corrección, zona de los 19,43, para luego ya intentar ir a cubrir el gap hasta la zona de los 21,45. Por tanto, para mí
en líneas generales muy positivo lo que está haciendo Endesa, me gusta el título, pero quizás ahora mismo no sea un buen momento de entrar. Hay que esperar un poquito esas correcciones para luego ir a atacar ese gap bajista que generó pues eso, en junio, ¿no? de este año, finales de junio de este año. Vale, pues lo tenemos todo. Vamos al YouTube. Sí. Llamada, Juan Carlos. Estaba yo un rato esperando, Juan Carlos, perdóneme. Buenos días. No, nada. Buenos días. Buenos días. Quería preguntarle por dos valores de cara a entrar, los dos. Uno es Gestamp, una empresa pues no muy grande, pero que, bueno, me gusta muchísimo por sus fundamentales, pero sí que técnicamente tengo mis dudas sobre si es ahora si está en soporte, si es el momento de entrar o no. Por eso es que les pido su consejo. Y el otro es un valor europeo muy conocido, que es Louis Vuitton. El ticker, por cierto, es Madrid Cáceres, MC, que también es un valor de muchísima calidad, pero supongo que por los problemas en China y tal, pues está corrigiendo. Tampoco sé si es todavía el momento de entrada. Y por último, recordarles que un oyente les preguntó alguna recomendación sobre alguna aseguradora. No me acuerdo si dijo alemana, europea o alemana. Nos quedaba pendiente. Y a mí me interesaba también muchísimo, así que si les da tiempo, pues también les agradecería que la contestaran. Pues se lo agradecemos nosotros por refrescarnos la memoria. Era Carmelo que nos preguntaba por Ferrari o alguna aseguradora alemana. Eso es. Sí. Gracias, Juan Carlos. Muy bien. Estamos, ¿no? Ok. Sí, que se ha cortado así, de repente. se ha cortado rápidamente. Vale, bueno. En la parte de Gestamp que nos comentaba, coincido con él que en la parte fundamental yo creo que es una compañía bastante sólida. Sí es cierto que en la parte técnica no me está gustando los últimos movimientos que está haciendo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar teníamos toda esa tendencia al alza, máximos y mínimos crecientes hasta alcanzar un máximo donde nos generó esa divergencia, ¿de acuerdo? Hasta llegar a la zona de los 4,63 aproximadamente. A partir de ahí, ¿de acuerdo? Genera un proceso correctivo, estamos en una fase de corrección donde se rompe el último mínimo creciente que teníamos en 4,12. ¿Vale? Por tanto, si se rompe ese último nivel de soporte de la tendencia alcista, obviamente ya está más que confirmada la tendencia bajista en el título. Por tanto, yo creo que en estos momentos es un momento de pensar, de esperar. Sí es cierto que estamos en el soporte. Vale, tengo un minuto para Louis Vuitton y una aseguradora alemana, así que a correr tocan. Pues te doy aseguradora alemana, no tengo ahora mismo nada en mente, ¿vale? No te puedo decir, pero te hablo. Louis Vuitton, fase de corrección, fuerte subida y parece que se ha agarrado bastante bien a esa zona de los 725, 730. Por tanto, me gusta Louis Vuitton porque está ya en zonas de sobreventa extrema y esas zonas van a ser muy importantes. Ahora bien, para buscar algo en Louis Vuitton tendría que ser por encima de los 771. O sea, hasta que no cambie esta fase correctiva, hasta que no veamos una secuencia de mínimos y máximos crecientes, no tomaría nada en Louis Vuitton en este momento. Esta semana nos hablaban, creo, hablo de memoria, aseguradoras alemanas. Se han puesto sobre la mesa Allianz o Munich Re. No sé si te vale, no te suena que alguna tenga buena pinta. Pues no te puedo decir, la verdad, porque no las habría que mirarlo. Sí, no las he seguido. Te lo pongo de deberes, esta semana. Te lo pongo de deberes como en el cole. El próximo día nos los traes hechos. De acuerdo. Samuel Plaza, director de JF de Brokers España. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Buen jueves. Igualmente. Buen viernes y buen fin de semana también, que ya está cerca. Un saludo. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta la próxima. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. ¿El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando? En Rafael Hoteles te ofrecemos todo lo que necesitas. Salones privados con luz natural, jardines y terrazas, cuidada gastronomía, aparcamiento y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso. Llama al 902 100 015 o consulta rafaelhoteles.com.
En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Quieres formar parte del futuro del hidrógeno? El 28 de septiembre tienes una cita que no te puedes perder en Madrid. Conecta con las empresas, asociaciones y representantes más importantes del sector en el 4º encuentro sectorial del hidrógeno que organiza Ariema Energía y Medio Ambiente, con el apoyo de la Asociación Española del Hidrógeno. Puedes participar como patrocinador, expositor, ponente o asistente y disfrutar de descuentos especiales en pmh2.com o llamando al 91 804 5372. 91 804 5372. Únete a la revolución energética. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Son las 10 y 23 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía y en este Foro de la Inversión tengo el placer de presentarles a Borja Oría. Borja, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas que es gracias. socio de Arcano Partners y consejero delegado de su área de banca e inversión. Oye, para aquellos pocos, que supongo que serán muy pocos, que no sepan cuál es el papel que juega Arcano Partners en el mercado español, en el mercado de las fusiones y adquisiciones, del private equity, y qué es lo que estáis haciendo, a qué os dedicáis, ¿me lo puedes explicar? Por porque supuesto. Lleváis 20 años, ¿no? Sí. Además los habéis hecho hace poco, ¿no? Justo, Sí. 20 aniversario. Sí. Exacto. Pues nosotros lo que hacemos es asesorar a lo que llamamos el mercado de empresas medianas, que tienen un componente muy fuerte de empresa familiar y de empresas participadas por private equity, como bien dices, y les ayudamos a asesorarles o a buscar capital, a hacer ampliaciones de capital, o a buscar un socio, o a vender la compañía, o a ayudar a fusionarse con otra, o ayudarles a comprar otra compañía, o también en las refinanciaciones, y en algún caso, como por ejemplo ha sido este año con Abengoa, pues también en las reestructuraciones, ¿no? Con lo cual, es asesoramiento financiero a empresarios y empresas en movimientos corporativos. Uh-huh. Justo antes de empezar la entrevista, les tengo que confesar, le decía, es que habéis creado un bicho muy grande, con mucho prestigio y muy potente dentro de lo que es vuestro mercado aquí en España. Acabáis de cumplir 20 años y me decía Borja, aquí lo importante es el equipo, que tenemos un equipo muy comprometido, ¿no? Y un equipo que disfruta, que aprende y que se deja la piel todos los días, Sí. ¿no? La verdad es que hemos tenido la suerte, siempre hemos apostado mucho por el talento, e incluso en épocas de crisis, y aprovechamos de hecho los años 2009, 2010, 2011 para traer mucho talento, ahora también durante el COVID, porque es la clave. Al final en una empresa de servicios la clave es las personas, y la verdad es que tenemos el equipo más grande que hay en España en banca e inversión, tenemos 70 personas, y es un negocio y una actividad que claramente es muy vocacional y que te tiene que apasionar, porque le dedicas muchísimas horas, pero tienes la suerte de estar con empresarios o con directivos y CEOs de compañías que son muy brillantes, que han triunfado en lo suyo, que tienen unos empresones, con lo cual te permiten, y se abre mucho porque al final tienes acceso a toda la información confidencial para poder vender una compañía o asesorar una compañía, la tienes que entender bien, y entonces tienes acceso a esos empresarios, esos consejeros dados que son realmente fantásticos, de los que aprendemos cada día, y que nosotros pues les ayudamos en un área que no es su día a día y que tenemos mucho expertise, ¿no? Porque al final estamos haciendo todo el día este tipo de operaciones. En los últimos 2 años hemos cerrado más de 70 operaciones con éxito, con lo cual eso también al cliente le da mucha tranquilidad, que sabes de lo que hablas. Uh-huh. En los 2 últimos años, 70 operaciones con éxito, lleváis 20 años de trayectoria y habéis vivido pues distintos momentos en la economía mundial y en la economía española. Ahora estamos en un momento de menor actividad económica, alta inflación, que eso hacía mucho que no lo veíamos, y un encarecimiento muy rápido
rápido y muy agresivo de la financiación. ¿Cómo está afectando todo eso a vuestro negocio, al mercado de las fusiones y adquisiciones y también del private equity? Pues mira, Susana, has tocado todas las claves de nuestro sector, porque efectivamente le afecta la evolución del PIB, la evolución del consumo, la evolución del empleo y la inflación y los tipos de interés, que están totalmente correlacionados, ¿no? Con lo cual, efectivamente, el 2022 fue un año récord para la actividad y fue pico en España, tanto por número de operaciones como por el volumen. Se hicieron transacciones por más de 9.200 millones de euros y se hicieron más de casi 1.000 operaciones. Y en el 23 ha sido un primer semestre flojo y menor, tanto en volumen como en número de operaciones, pero ese es el gran número, ¿no? Y eso hay que aterrizarlo y hay que diferenciarlo por tipo de operaciones y tamaño de las operaciones. Lo que se me ha visto más afectado en el 2023 han sido las grandes operaciones, las de varios billions, y principalmente por la falta de financiación. En cambio, el mid-market, que además es donde estamos más nosotros en Arcano, en operaciones, te diría, entre 50 y 350, 400 millones de euros, ahí sí ha habido financiación, porque son operaciones que a lo mejor pues necesitas un ticket de financiación pues más entre los 30 y 80 millones, y ahí sí la banca comercial española pues ha estado más abierta, y los fondos de deuda que tienen foco en España también lo han hecho, pero en cambio financiaciones de 1.000, 2.000, 3.000 millones, que necesitas más la banca internacional y especialmente la banca americana, ha estado más cerrado y se han visto más afectadas, con lo cual si lo limitas en el mid-market no ha ido tan mal. Y luego en nuestro caso, que somos muy representativos del mid-market, porque te diría en este primer semestre hemos cerrado 25 operaciones, que más o menos el 30% de las operaciones que se han cerrado en España en el mid-market, y es bastante representativo y sí ha sido activo, y de hecho un poco en nuestro caso más activo que el año pasado, y hemos visto operaciones muy interesantes. ¿Por qué más activo este año que el año pasado para vosotros? Bueno, yo creo que hemos tenido cierta suerte en tener muy buenos mandatos, que son los que se han cerrado en sectores que han generado más interés y que se han cerrado y han salido las operaciones, la verdad. Y como te decía, también este entorno económico ha hecho que haya un poco de heterogeneidad del interés por los sectores, ¿no? Entonces, ha habido más interés por sectores acíclicos, por sectores como puede ser la sanidad, sectores como puede ser la educación, dentro del mundo de tecnología, los negocios que tienen un componente de ciberseguridad, de inteligencia artificial, que obviamente pues ahora ha generado mucho interés, o los negocios de modelos SaaS, de software as a service, y ahí hemos estado muy activos y ahí los inversores han generado mucho interés, porque liquidez ha seguido habiendo. O sea, tenemos que pensar que quizá este año pues está costando más a los private equities levantar dinero, pero lo que están invirtiendo en el 2022 y en el 2023 son los fondos que levantaron anteriormente, ¿no? Con lo cual liquidez ha seguido habiendo. Y luego también hemos visto otro factor muy interesante, y es que ha habido mucha actividad, o muchas de las compañías que hemos vendido de estas 25 ha sido a compañías estratégicas, compañías industriales, cuando en el 22 hubo más actividad de los private equities, ¿no? Y hay tanto compañías que están participadas o por multinacionales o por familias, o muchas de ellas también por private equities, que como sabes, parte de la tesis de inversión de un fondo, de un private equity, es adquirir una compañía y luego hacer una estrategia de crecimiento inorgánico comprando otras compañías, ¿no? Ya hemos estado muy activos también. Me decías que ahora sí que está costando un poco más levantar capital. Sí, ahí nosotros eso es más los private equities, no es nuestro caso, porque el capital para las inversiones actuales existe y sigue, pero sí que hay, por un lado, ha habido un efecto denominador que se llama en el sector claro, que es al final la cuota que cada inversor tiene dedicado para private equity en relación al peso en su cartera con respecto a otros inversores, como puede ser la bolsa, con lo cual cuando hay una rectificación en la bolsa, pues proporcionalmente baja todo. Y luego también, y esto más te diría, en los private equities internacionales, cierta concentración de los inversores, de los LPs, que son principalmente fondos de pensiones y fondos soberanos, en concentrar más sus inversiones en un menor número de private equities, ¿no? Pero eso lo hemos visto más fuera y menos en España, que por ahora no con los private equities que estamos hablando, pues alguno está retrasando el fundraising, pero en general todos pues están consiguiendo levantarlo. ¿Y se están ajustando las valoraciones debido a este entorno económico? Pues mira,
Yo creo que eso es, sobre todo, como sabes, para la valoración tiene una correlación directa con los tipos de interés, por un tema tan sencillo como que estás para valorar una compañía descontando flujos futuros de caja, el business plan de la compañía, a una tasa, y el punto de partida de esa tasa es el tipo de interés, con lo cual si suben los tipos de interés, es mayor la tasa, el valor actual de esos flujos es menor, y por eso cada vez que se anuncian subidas de tipos de interés cae la bolsa. Es un tema técnico de que los activos, si suben los tipos de interés, valen menos. Con lo cual sí que ha habido un gap, y es parte de la razón también de la caída del número de operaciones en el primer semestre. Ha habido una cierta gap entre lo que están dispuestos a vender los vendedores y lo que están dispuestos a valorar los compradores. Y creemos que se está estrechando al final esa diferencia entre unos y otros, y de hecho también es parte de nuestro rol, ¿no? El conseguir que las dos partes entiendan pues que uno tiene que hacer un esfuerzo y llegar a un punto intermedio y conseguir que se transaccione y que ocurra la operación. Háblame de algunas de esas operaciones que habéis cerrado. Bueno, como te decía, hemos estado muy activos, por ejemplo, en el sector tecnología, una compañía española con un fundador con mucho éxito. Sí. Cuando hablas de tecnología también hay mucho apetito y mucho interés en la tecnología de ahora, del momento, ¿no? Mucho relacionado con ciberseguridad, por ejemplo, con inteligencia artificial, soluciones de as a service también, sí, ¿no? Sí, los software as a service, porque además en un software as a service la ventaja que tienes es que tienes mucha visibilidad porque son contratos de largo plazo con los clientes y tienes mucha visibilidad del futuro y del business plan, ¿no? Con lo cual hay, pues por ejemplo, software IESA, que es un software, una compañía de software que hemos vendido, Mobius, que también está relacionada con la tecnología en el mundo de la movilidad, y Sisi, que es tecnología en el mundo de la educación, con lo cual sí que estás viendo que son sectores que han funcionado muy bien, ¿no? Igualmente en el healthcare, como decimos SSG, que es una compañía de ambulancias, y luego también en energía hemos hecho varias cosas, con lo cual la verdad es que yo creo que destacaría la operación de Abengoa, que es una de las operaciones más relevantes del año, y estuvimos asesorando a Cox, con lo cual hemos tenido suerte de participar en operaciones relevantes en este primer semestre. Mirando a lo que queda de año, ¿cómo lo veis? Y mirando ya a 2024, ¿no? Porque todos estamos ya con las luces ya más de medio alcance. ¿Cómo veis el escenario, el entorno económico y lo que es vuestra parte del negocio? Esas fusiones y adquisiciones. Pues mira, en ese aspecto somos medianamente positivos, principalmente porque, como tú decías, la macroeconomía afecta mucho, ¿no? Con lo cual, independientemente de que nos sorprendió a todos la semana pasada la subida de tipos de interés, ahí yo creo que sí que hay un consenso general que ya no va a haber más subida de tipos de interés. Ahí sí que creemos que al final, a lo largo de los próximos 2 años, lo veremos, yo creo que ya empezando a finales de este año y a principios del que viene, empezar a bajar de tipo de interés en Europa. Y nosotros, de hecho, nuestro equipo de macro, liderado por mi socio Ignacio de la Torre, estamos preveyendo que en Europa acabemos en torno al final de este periodo de bajadas continuadas, y probablemente a partir del 2025 que volvamos al 2,75% de tipo de interés, ¿no? de Euribor. Y probablemente en la FED, que también nos miramos mucho. Estados Unidos es importante mirarlo en nuestro sector porque generalmente siempre vamos como 6 meses por detrás y suele ser un indicador anticipado bueno, y en Estados Unidos estamos viendo también pues que se van a estabilizar en el 3,5, ¿no? Con lo cual, ahí eso es muy importante para nosotros, los tipos de interés. También yo creo que este año ha ocurrido ahora en 2023 en España lo que se llama la Golden Cross, que es que los salarios suben por encima de la inflación, con lo cual también mayor poder adquisitivo. En España también tenemos una tasa de paro ahora en el 11,6%, que comparado con la zona euro, que está en el 5,9%, ahí tenemos margen de bajada, con lo cual la creación de empleo también es bueno para la economía. Y al final las estimaciones es estar en torno al 2% el año que viene de crecimiento de PIB, y en el 25 también. O sea que un entorno favorable para lo que es las empresas y para que veamos más movimiento entre compañías. Creemos que sí, tanto por estrategias industriales con estrategias de adquisiciones, como con los private equities que tienen esa liquidez, ¿no? Y una cosa que nos pregunta mucha gente es, oye, ¿y cómo está afectando la incertidumbre política española? ¿No? Que yo creo que es lo que todos hablamos ahora, nos ocupa y nos preocupa muchísimo a todos. Pero la realidad y la paradoja de esto es que nos preocupa mucho a los que estamos todo el día viviéndolos, y los que tienes un componente, si quieres, también pues más personal y más de corazón. Pero luego cuando hablas con los inversores internacionales, y te diré que, por ejemplo, de todas estas 25 operaciones que hemos hecho este primer semestre, casi el 70% han tenido un componente de un inversor internacional. O sea, hemos vendido generalmente a internacionales. Y cuando hablas con ellos,
al final lo que ellos miran es que estamos dentro de Europa y les da mucha tranquilidad que al final la política monetaria se fija en Europa, los tipos de interés se fijan en Europa y los fondos de los que necesitamos nos los fija Europa, con lo cual al final el gobierno que sea, siempre y cual tanto no sea un gobierno tremendamente disruptivo que se quiera salir de Europa y ninguna de las opciones que pueda haber, en principio que se reclama la salida de Europa, pues en general los inversores están tranquilos y si lo piensas también cuando tienen que una estrategia paneuropea y elegir dónde invertir en Europa, España te diría que muchos de ellos está entre sus dos primeras opciones, porque al final en Reino Unido tienes en Brexit, Alemania ha estado más afectada por la energía y la guerra y el impacto de la guerra en los costes de la energía que España, que ahí yo creo que tenemos una ventaja competitiva y luego es verdad que somos eficientes, o sea, todavía los costes laborales respecto a la eficiencia que generamos es positiva en Europa, con lo cual te diría que los inversores siguen mirando España con ganas. Es muy importante esto que dices, ¿no? El 70% de las operaciones que habéis realizado ha tenido como protagonista, ¿no? O uno de los compradores o vendedores, compradores. Un jugador internacional y es muy destacado que sigan fijándose en España porque en España somos más eficientes, como tú dices, ¿no? Las valoraciones quizás son más competitivas frente a nuestro entorno y porque hay talento, ¿no? Exacto. Hay talento. Tenemos mucha empresa muy buena. No, podemos estar, y especialmente en el mercado mid-market, que es el que hacemos nosotros, podemos estar muy orgullosos de nuestros empresarios y los equipos directivos, que es verdad que España, pues hay mucho talento. Y luego, además, y cada vez se vienen más empresas y con el teletrabajo esto lo está haciendo y lo estamos viendo, que somos polo de atracción de talento en España. Hombre, es que se ve muy bien, ¿no? Tenemos un clima, una gastronomía, una seguridad, ¿no? que nada. Pues Borja Orías, socio de Arcano Partners y consejero delegado de su área de banca de inversión. Enhorabuena por lo que va de año, por todas estas operaciones, por estos 20 años, ya por otros 20, otros 20 y otros 20. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. ¿Querías disfrutar del mejor atletismo en Valladolid? Aquí lo tienes. Es la 17ª Milla Urbana de Valladolid, Gran Premio Caja Rural de Zamora. Más que atletismo, un espectáculo deportivo de primer nivel. Sábado 30 de septiembre, 17:15 horas, Acera de Recoletos. No te lo puedes perder. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora, Cabidel, Galván Lobo y Fundación Michelin. Organiza Escuela de Atletismo Isaac Viciosa. Gran Hotel Inglés es un hotel único y el más antiguo de Madrid que combina la sofisticación urbana con el glamour de los años 20. Un oasis de elegancia en la zona más palpitante y genuina de Madrid, el barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. Cuidado con la sopa, que quema. Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Consultorio de fondos. Consultorio de fondos de inversión hoy con Daniel Pérez, que es selector de fondos. Daniel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Oye, Daniel, esta mañana leía que Bank of America alertaba de un pinchazo en el mercado de la renta fija. Decía que la deuda corporativa de más calidad en euros superaba ya los 3 billones, pero que el coste del préstamo en España y en Italia se había disparado. Un ahorrador que tenga un fondo de renta fija y de renta fija corporativa ¿tiene que preocuparse? ¿Podría haber demasiado, no sé, estaríamos ante una burbuja? Porque si pinchazos, porque hay una burbuja en la renta fija corporativa de calidad. Sí, aquí lo primero siempre hay que coger con pinzas, ¿no?, estos titulares o estos comentarios un poco catastrofistas, porque normalmente, bueno, digamos que se vende bastante más y no tenemos que alarmarnos demasiado. ¿Qué está pasando? Al final tenemos una gran bolsa de deuda, que eso ya sabemos que la tenemos ahí, y ahora mismo tenemos unos incrementos en los tipos de financiación o en la forma de financiación de las empresas, incluso un muro de refinanciación. Muchas empresas tenían un coste de la deuda que ahora se les está disparando, porque conforme la van renovando, pues tienen que pagar tipos más altos. ¿Esto qué va a hacer? Pues probablemente suban las tasas de impago. Esto es algo que es normal. Nosotros, si nos acercamos a una recesión o una subida de tipos, probablemente habrá impagos, incrementarán un poquito. La palabra impago se queda miedo, no hace falta alarmarse, ¿no? Tenemos que pensar que cuando compramos deuda corporativa o incluso deuda de gobiernos, tenemos que partir de la base que estas cosas pueden pasar. Por eso los fondos tienen carteras muy amplias y muy diversificadas para que si hay alguna línea que les falla, pues no pase absolutamente nada o tenga un impacto muy pequeñito en el fondo. Por tanto, esto no significa que tengamos que eliminar nuestra exposición a renta fija, ni a deuda corporativa, ni nada por el estilo. Simplemente es algo que está dentro de las reglas de juego. Si alguien no está cómodo con este escenario, lo que puede hacer es intentar reducir un poco el riesgo y eliminar deuda corporativa. Algo que yo tampoco creo que tenga excesivo sentido, porque, insisto, es un titular, tenemos que ver cómo avanza todo y con todos los cambios que tenemos en los tipos de interés. Así que lo primero, siempre calma, que sé que estos titulares muchas veces asustan a la gente. Otro titular, lo contaba también el diario Expansión. Goldman Sachs capta 15.000 millones de dólares en sus fondos vintage de mercados privados. Son los fondos de la gestora internacional que tienen más trayectoria, que fueron lanzados antes, y ha marcado un récord de captación de patrimonio. Hay mucho apetito por ahora lo que es private equity y inversiones alternativas. Totalmente. Creo que durante los últimos años hemos vivido un boom de este tipo de productos, un mayor interés por parte de los inversores, porque recordemos que era un tipo de producto que quizá estaba más destinado a las grandes fortunas, a la banca privada y demás, pero no tenía esa puerta de entrada con el inversor minorista que sí que estamos viendo durante los últimos años. Esto se vio sobre todo empujado por el entorno de tipos cero, donde muchos inversores no tenían nada, o sea, no querían invertir en bolsa porque no se fiaban. Entonces, una alternativa natural era como la renta fija no daba nada, ibas a los mercados privados, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena noticia, creo que es interesante, porque al final son unas opciones diferentes, más diversificadas, que aportan a las carteras, más allá de solo tener renta variable pura, y creo que son interesantes. Aquí hay que contextualizarlo, porque son productos normalmente ilíquidos, que necesitas 7-10 años de liquidez. Son productos diferentes y que muchos inversores creo que tienen que mirar bien antes de entrar. Pero sí, son productos interesantes y que yo creo que cada vez van a tener más impacto en la escena nacional, sobre todo con la reducción de los mínimos de entrada, normalmente de 100.000 euros, y que ahora van bajando cada vez más hacia los 20.000, 25.000 euros, que hace que muchos pequeños inversores puedan entrar también en este tipo de productos. Muy bien. 915331851 es el teléfono directo. Nos pueden llamar para plantear sus dudas sobre fondos de inversión. Si lo prefiere, 609 22 47 16. Mira, uno de esos oyentes nos pregunta por el Franklin Global Technologies. Dice, ¿me recomendaría traspasarlo al Fidelity Global Technology? Primero, cuando... ¿Tecnología sí o sí o no? O sea, vamos a empezar de cero. ¿Conviene invertir en tecnología? O sea, ¿lo ves que debe formar parte de cualquier cartera? Sí, aquí hay varias preguntas y más allá que los dos fondos, creo que hay muchas cosas a resolver previas, como bien has dicho. Yo creo que yo soy más fan de ser más generalista, ir hacia el mercado growth, o sea, empresas de crecimiento y no solo tecnología. Muchas veces asociamos crecimiento y disrupción solo con tecnología, pero esto no es correcto. Muchas empresas que crecen mucho, incluso más que muchas tecnológicas, y no son consideradas tecnológicas, ¿vale? Entonces, esto es el primer punto. Si queremos crecimiento, no tenemos únicamente que invertir en tecnología. Tecnología sí, growth sí. Yo creo que estamos en un entorno de mercado
con un posible parón en subidas de tipos, incluso bajadas a futuro, y sobre todo después del gran castigo del año pasado, creo que podemos seguir sobreponderando crecimiento. Hay mucha gente que te dice, no, es que muchos fondos tecnológicos han subido un 25, un 30 este año. Ya bueno, pero es que muchos de estos fondos cayeron un 40 el año pasado, ¿no? Entonces aún no hemos vuelto ni a los máximos y no nos tiene que dar vértigo este periodo de recuperación, porque es que muchos inversores tienen ahora mismo ese dilema. Sobre los productos en sí, entre ellos son primos hermanos. Al final, todos los fondos tecnológicos de las principales gestoras tienen unas correlaciones relativamente altas y son muy parecidos, ¿no? Muchas veces, si queremos cambiar está bien, pero si queremos añadir es mejor buscar más diversificación, como por ejemplo la idea de los fondos de crecimiento más generalistas y no solo tecnológicos. Sobre estos productos en concreto, son dos de los más famosos y el Fidelity quizás es más famoso o más conocido por ser un toque más defensivo, que le ha ayudado estos últimos años y que por eso, pues bueno, digamos que puede encajar ahí y esa es la principal diferencia entre ambos. Pero como digo, la foto general es la misma. Al final todos los fondos tecnológicos de las grandes gestoras, la correlación es relativamente alta. Entonces, bueno, tampoco tenemos que esperar grandes diferencias. O sea, quiero decir, si el mercado tecnológico sube un 20, pues te subirán un poquito más, un poquito menos, o si cae un 20 harán un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero van a hacer algo parecido. Entonces, yo llevaría el debate más a tengo que añadir más crecimiento y no tanto a más o menos tecnología, porque la tecnología es muy fácil tenerla, ya con exposición global y de renta variable, y muchas veces la sobreponderamos demasiado sin darnos cuenta, y eso es un error muy común. Inversores que tienen 6-7 fondos no se dan cuenta que todos tienen una exposición similar, y ese es un error que tenemos que intentar corregir. Claro, cuando entro en un fondo, imagínate, un temático de tecnología, ¿ahí qué debo mirar? Si el tamaño de las compañías es grande o pequeño, si es un fondo concentrado, si es un fondo diversificado en regiones, si tiene más exposición a Estados Unidos, si tiene mucho cloud, mucho ciberseguridad, mucha inteligencia artificial. ¿Qué debo mirar dentro de la ficha del fondo de renta variable tecnología? Sí, yo lo primero, cuando son, enlazándolo con los temáticos, lo primero es mirar la cartera y las principales posiciones. Para no entrar en datos más técnicos o ratios más difíciles de encontrar, al final es muy evidente. Si las 10 primeras posiciones son las mismas o muy parecidas en diferentes pesos, ya sabemos lo que tenemos. Yo siempre digo que un temático es bueno cuando miras la cartera y no conoces ninguna posición. O sea, si tú miras un fondo temático de inteligencia artificial de pequeña capitalización, lo normal es que no conozcas ninguna compañía. Entonces, eso ya te está generando diversificación respecto a los grandes nombres que suelen tener muchas de estas posiciones. Ese es mi principal consejo. Luego hay muchas métricas, ¿no?, que podemos ver, como la correlación entre los productos, como bien has dicho, el tamaño de empresa, si están más posicionados en unos países o en otros, porque recordemos que no todo es Estados Unidos. Entonces, hay diferentes métricas que podemos mirar. Normalmente la correlación suele ser muy importante, la correlación contra el índice suele ser importante, y diferentes métricas. Para el inversor de a pie, para mí lo más importante es que mire la cartera y los resultados de todos los años, porque, y esto parece muy evidente, pero si tienes 3 fondos y todos los años tienen el mismo comportamiento, o sea, muy parecido, si uno sube un 15, uno sube un 18, si uno baja un 20, uno baja un 21, al final la correlación es muy alta. Entonces, tenemos que mirar fondos que de verdad tengan resultados anuales o en periodos más o menos extensos diferentes, que eso es fruto normalmente de la diversificación. Estoy resumiéndolo mucho, es mucho más complejo, cuando somos más técnicos tenemos que ir a ciertos ratios, pero un inversor de a pie que solo mire Morningstar tiene muchas veces menos herramientas. Entonces yo tiraría por ahí y desde ahí ver si hay una diversificación real entre los productos, ¿no? Porque como digo, muchas veces son todos primos hermanos. Muy bien, vamos a ir con el primero de los oyentes y vamos con notita de voz. Buenos días, mi nombre es José Ramón y llamo desde Madrid y es una consulta para el consultorio de fondos. Mi pregunta era para el fondo de la casa Hectagon, el Copernic. A ver qué me puede comentar el asesor. Muchas gracias y un saludo para todos. ¿Qué me dices? ¿Lo conoces? Vale, sí, conozco la gestora Hectagon. Justamente el Copernic no lo conozco mucho, pero con una vista general, pues al final es un fondo de renta variable global flexible. Entonces, esta gestora es bastante particular, tienen fondos de todo tipo, de hecho son famosos por los fondos de Asia, también tienen algunos de emergentes interesantes, pero por desgracia no conozco en suficiente detalle este fondo y si fuera una casa que tiene una filosofía más común sí que podría hablar de ella, pero no es el caso, entonces me lo apunto como deberes, lo siento por el oyente, pero si no conozco bien el fondo no me gusta opinar. Vale, me preguntan por fondos de renta fija corporativa high yield, ¿qué hay en el mercado mejor, Estados Unidos o Europa? Vale, pregunta complicada. Deuda corporativa de alto rendimiento. Normalmente muchos de los fondos de deuda corporativa ya suelen ser de unos rendimientos elevados, no high yield puro. Entonces, la primera pregunta, si ser Estados Unidos o Europa, mi principal recomendación es que seas global. No intentes ir a un mercado u otro.
Hay gente que te dice de Estados Unidos mejor porque tienen las empresas más solidez, porque las subidas de tipos hay más visibilidad. Yo no lo sé. Yo ahí no me gusta entrar tanto en ese debate y prefiero ser más generalista. Si queremos, por ejemplo, uno para Europa, está el Roder Euro Corporate Bond, que está bastante bien, aunque este no es de high yield puro, pero puede funcionar. Si nos vamos a high yield, normalmente tenemos que relacionar con emergentes, ¿vale? Muchas veces queremos ir a esa línea. Entonces, ¿yo qué le diría a los inversores? Normalmente, si queremos fondos de high yield, es interesante irnos a emergentes. Por ejemplo, aquí hay un fondo de TREA, el TREA Emerging Market Opportunities, que es de high yield en emergentes, bueno, más corporate y general, o sea, tanto corporate como de gobiernos en emergentes y con bastante toques de high yield. Ese está bastante bien. Dentro de Europa, el Euro Corporate Bond, de Roder, que comentaba anteriormente, y dentro de Estados Unidos no sabría cuál decir ahora mismo, la verdad. Así que me quedo con esas ideas, aunque mi principal consejo es que nos vayamos a fondos de renta fija global, que no vayamos a picotear ciertos segmentos, porque la probabilidad de que nos equivoquemos es bastante más alta. Con un fondo de renta fija high yield, ¿cuál es la volatilidad más habitual que puedo soportar? Pues, a ver, pues mucha, porque, y sé que muchas son muy amplia, pero es que te puedes ir a un 12, un 13%, fácil. Es que aquí depende muchísimo. Una cosa que hay que tener interesante, que tiene que ver con los inversores, es que si trazamos una línea entre lo que es la renta fija y lo que es la renta variable, la renta fija emergente o incluso la renta fija high yield se parece más, incluso está más correlacionada con la renta variable que con la renta fija, ¿vale? Esto es un dato muy importante. De hecho, muchas veces tenemos el debate cuando compramos renta fija high yield o emergentes, es que decir, hombre, es que para eso me compro renta variable, porque al final tienes una correlación muy alta y, de hecho, normalmente cuando hay caídas fuertes en bolsa suele haber impagos, suele haber quiebras y entonces sueles sufrir también en corporativo de high yield, que es el segmento normalmente que más va a sufrir en estos escenarios. Entonces, tenemos que pensar que vamos a tener una volatilidad pues un 20 o un 30% inferior a la que tendremos en renta variable, pero que en momentos de estrés puede subir bastante. Entonces, yo, sinceramente, es que es una categoría de activo que muchas veces no le recomiendo tener a los inversores, porque mucha gente asocia renta fija a rentabilidades más o menos estables y demás, pero es que el high yield, la deuda corporativa high yield, se correlaciona mucho más con la renta variable y puede ser una bomba de relojería para muchos inversores que quieran ir a este segmento sin conocerlo, ¿no? Porque la renta fija es una palabra que parece más tranquilita, pero hay de todo, desde monetarios, que es lo más tranquilo, hasta la droga más dura que os podéis imaginar dentro de pues corporativo, high yield y demás, ¿vale? Entonces, es complicado y yo creo que es un jardín en el que muchas veces no deberían meterse los inversores. E incluso también renta fija emergente, ¿no? Que ahí entiendo que no es lo mismo la renta emergente de Asia que la renta fija de Latinoamérica. Y no es lo mismo de gobiernos que de empresas. Claro. Y este es un debate muy interesante. Nosotros dentro de la gama tenemos muchas cosas, muchas opciones, ¿no? Por eso digo que quiero ir normalmente a fondos generalistas, porque tenemos gobiernos, y esos gobiernos pueden ser en una región desarrollados o en emergentes, o en Asia, o en países más estresados. Luego tenemos el corporativo y tenemos el mismo debate de mayor calidad o menor calidad. Entonces tenemos muchas opciones y cada opción le añade un toquecito más de riesgo hasta que creamos el máximo. Entonces, muchos de estos fondos, de hecho muchos fondos de deuda emergente o de high yield cayeron un 20 o 25 el año pasado. Entonces, claro, tenemos que tener claro qué tenemos delante. Lo que pasa es que aquí, ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces vemos, no, es que este fondo tiene un cupón o tiene una rentabilidad del 12%. Ya claro, es que estás comprando deudas de alto rendimiento, que muchas de ellas están cerca del impago, entonces por eso te están pagando tanto. La renta fija todo tiene su cara y su cruz. Evidentemente nos podemos ir a deuda corporativa con una gestión de muchísima calidad y no tanto riesgo. Y hay muchos fondos, por ejemplo, la gestora Buy and Hold, que tú has tenido aquí hace poco a los gestores, fondos de renta fija y deuda, son fondos buenísimos que tienen deuda de corporativa, pero de alta calidad, evidentemente, y volatilidad, pero tienen pocos impagos y si hay impagos lo tienen dentro de su nivel de riesgo. Pero creo que para meternos en este tipo de productos tenemos que conocer bien las consecuencias de tener este tipo de renta fija, porque muchas veces hay un desconocimiento absoluto sobre el riesgo que podemos llegar a asumir y el producto que tenemos delante. Me preguntan por el Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente. ¿Qué opinas de él? Sí, este es un fondo interesante que, por cierto, conocí recientemente a una de las cogestores, que es Beatriz Pérez. Y es un producto chulo porque una de las cosas que tiene es que nosotros cuando vamos a invertir en mercados, no en mercados temáticos o sostenibles, hay muchísimas opciones, ¿no? Es como que hay muchas diferentes subtemáticas, muchos segmentos donde podemos posicionarnos y este fondo lo que hace es invierte en todas las megatendencias de medio ambiente que consideran los gestores. De hecho, tienen 10 temáticas, 10 sectores diferentes y bastante interesantes. Entonces, ¿qué hacemos cuando invertimos en este producto? Estamos delegando en una entidad la distribución entre los diferentes sectores según el interés, tanto por criterios económicos como por criterios sostenibles. Entonces, bueno, digamos que
es una opción interesante para esos inversores que quieran entrar en la sostenibilidad, no sepan dónde posicionarse y quieren hacer una entidad con un enfoque de calidad y bastante reputada, como el Renta 4. Muy bien. Lo dejamos aquí. Daniel Pérez, selector de fondos, muchas gracias. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Boletín informativo y en Radio Intereconomía regresamos hoy con I de Inmobiliario. Ahora vamos a contaros algo muy interesante para todos los que vais a ser mamás o papás dentro de poco, para aquellos que ya lo estáis disfrutando. Ya ha empezado la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Tenéis todo lo que vais a necesitar para vuestro bebé en un montón de marcas, con un 15% de regalo en poricultura, carrocería y textil hogar bebé, juguería, también juguetería de primera infancia y en parafarmacia de bebé, para utilizarlo en vuestras próximas compras. Preguntad en vuestro centro comercial porque seguro que os van a informar al detalle, con una atención personalizada de todos los productos que vais a necesitar: carritos, sillas de auto, cunas, colchones, biberones, sillas de paseo, capazos y muchas más cosas que os servirán para cuidar mejor a vuestro bebé. También podéis ver en directo las charlas informativas para que estéis al día de cualquier tema relacionado con este mundo y participar además en un gran sorteo. Toda la información la tienes en la cuenta de Instagram del Corte Inglés Kit, en la web y también en su app. Hasta el 15 de octubre. Recuerda, Feria del Bebé en el Corte Inglés. No os la perdáis, todo con un 15% de regalo en los mejores productos para tu bebé. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector.